estamos trayéndole las buenas nuevas de salvación del cielo y la tierra. Aquí me encuentro con mi hermano Joyner para pasar la palabra, para llevar este mensaje de salvación a todas aquellas personas que nos escuchan. Hoy tenemos el privilegio de compartir el capítulo 35 del libro de Génesis y creemos y confiamos en que esta palabra no llegue vacía al corazón de cada uno de los oyentes que la escuchen en el nombre de Jesús. ¿Qué dice mi hermano Joyner? Hermano, esta es una palabra, un mensaje muy profundo que Dios transmite a cada uno de nosotros y también para transmitir a aquellas personas que nos están viendo por este medio. Este capítulo 35 narra cómo Dios llama nuevamente a Jacob. Amén. Para que tenga un reencuentro con él. Pero la palabra dice la palabra que Dios le dice que vuelva nuevamente a Betel. Amén. Da a entender que, donde Jacob tuvo esa experiencia, Dios quiere nuevamente que tenga esa experiencia con Jacob. Porque de pronto Jacob quiso ir a otro lugar. Jacob tuvo la experiencia, pero Dios siempre quiere que siempre nosotros mantengamos esa experiencia, mantengamos como ese celo, ese amor hacia Él. Entonces Amén. Es importante lo que Dios le dice a Jacob, que vuelva nuevamente a Betel y le rinde y le ofrezca un altar a Dios. Amén, hermano. Sí, es muy importante este capítulo 35 porque vemos que aquí hay cuatro partecitas muy importantes, todas importantes en esta palabra. Amén. Primero es Dios bendice a Jacob en Betel. Nos habla la muerte de Raquel, que también es un tema bastante importante porque muere la esposa de Jacob. Sí. Nos habla de los hijos de Jacob, que es donde vienen las 12 tribus de Israel. Amén. Y por último ya nos habla de la muerte del papá de Jacob, de Isaac. Quiero leerles unos pocos versículos de esta lectura. Amén. Que son bastante importantes. Y dice el versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar a Dios, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob les escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de ese hermano. Tremendo hermano esta palabra, porque nos muestra donde Dios le promete la bendición a Jacob. ¿Cierto? Amén, amén, amén. Y ver a este hombre Jacob lo que hace, cómo dirige a su familia, a la gente que iba con ellos, para poder él tener esa libertad de hacer el altar a Dios, hermano. Dios. ¿Qué dice usted, hermano? Es tremendo porque ahí Jacob cumple un papel de líder. Amén. De líder. Cuando hay un líder, el líder, se mete en el papel, y creo que Jacob estaba en el papel porque él tenía una influencia tan grande que incluso la familia le hizo caso, que tenían que quitarse los aretes, tenían dioses paganos, y la importancia de ir a Betel era ir de una manera que santificada, Amén. Purificada, no ir con dioses paganos, no ir con ira ni con pecado, porque cuando vamos a Dios hay que ir de una forma limpia, una forma que a Dios le agrada. Y es tremendo eso, porque cuando Dios dice que va a bendecir, es porque va a bendecir. Amén. Pero ya la bendición depende de Jacob, si la coge o no la toma. Pero vemos que Jacob tomó la decisión, amén, de tomar esa bendición. La bendición dependía de él, si él se disponía
a ir nuevamente a Betel, donde él antes tenía esa experiencia con Dios. Y es importante eso, porque aquí también resalta la obediencia. Amén. Resalta también el desprenderse de cosas que de pronto tenemos tan aferradas en nuestros corazones. Como el pueblo de Israel tenía zarcillo, cosas así, pero tenían que desprenderse de tantas cosas que a Dios no le agradaba. Y es tremendo porque vemos la obediencia tanto del líder y del líder a la familia. Da a entender Amén. que primeramente la obediencia viene por el líder, porque el líder da ejemplo a los demás. Sí, es importante esta palabra porque vemos como en este tiempo, que cuántos años se sucedió que esto, y el pueblo de Israel fue precisamente uno de los pueblos que más desobedecía a nuestro Dios, Bastante. y precisamente por la idolatría. Bastante. Pero hermanos, si nosotros lo llevamos a este tiempo, nosotros debemos de revisarnos esos que muchas veces caemos en lo mismo, en la Amén. idolatría. Así es. A veces creemos que la idolatría son los muñecos, las imágenes y todas esas cosas, pero a veces desapercibidamente tenemos otros ídolos en nuestras vidas, arraigados en nuestro corazón, que nos es difícil sacarlos. Por eso el profeta David era bastante, ese hombre era bastante inteligencia y le oraba a Dios diciéndole que le sacara, que siquiera que le recordara, que le perdonara los pecados aún, que él no se acordaba de ellos. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Metemos la pata y se nos olvida, creemos que andamos muy limpios y la palabra dice, hubo que limpiarse, tenía que limpiarse el pueblo para poder este hombre recibir la bendición de nuestro Dios, hermano. Amén, amén, amén. Sí, es tremendo porque aquí resalta varios temas muy importantes. Creo que, como lo dije ahorita, uno de los primeros temas es la obediencia, amén. Cómo Dios se dispone. Vemos también otro tema muy importante, es la renovación de un pacto. Amén. De un pacto Dios con Abraham, Dios con Jacob. Amén. Vemos que Dios está tan interesado en nuestra vida que siempre tengamos ese primer amor. Amén. De pronto Jacob estaba olvidando el primer amor. Por el primer amor él lo iba a encontrar en Betel, donde tuvo esa experiencia. Y creo que cuando él fue a Betel fue donde Dios lo bendijo. Cuando Dios bendice es porque va a bendecir. Amén. Dios no es padre para mentir, ni hijo para que mienta. Amén. Dios lo que va a hacer, Él lo va a hacer. Independiente el pronóstico, Dios lo va a hacer. Así como Dios bendijo a Jacob, también creo que va a bendecir a muchas familias, va a bendecir a muchos hogares, va a bendecir a muchos ministerios. Pero depende de nosotros si tomamos esa bendición como Jacob, que fue tan obediente. También vemos otro tema muy importante, la purificación de la familia. Es bueno también porque el líder sea cristiano, pero que también el resto también sean cristianos. Porque es más loco que uno sea cristiano y los demás sean mundanos. Es complicado. Pero vemos que también la familia también estaba interesada en recibir esa bendición. Amén. Amén. Sí, hermano. Sí, esto es verdad. Nosotros como Iglesia de Cristo también nos sucede lo mismo, ¿cierto? A veces en nuestros hogares nosotros somos y pertenecemos al pueblo de Dios, pero nuestra familia aún no ha llegado. No ha llegado. Y es donde nosotros tenemos que empezar a creer y recibir esa bendición, porque Jacob aquí en esta parte, mire que esa herencia de su padre pasa a él. Porque dice el versículo 9 que apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Hermano, es impresionante porque mire de dónde viene, cómo le cambia el nombre a Jacob. Amén. Jacob quiere decir engañador. Y Dios, robador, una cantidad, o sea, un hombre tremendo el de Jacob. Sí. Pero mire cómo Dios le hace ese cambio y lo pone Israel.
Y es el nombre de su pueblo escogido, el pueblo de Israel, porque se lo puso Jacob. Jacob recibió esta herencia. E Israel ha sido un poco rebelde y no ha querido recibir mucho, no ha querido la herencia que les dejó Jacob, porque la herencia que dejó Jacob era el Señor Jesucristo prácticamente y lo que tenemos nosotros. Esa es la herencia. Ellos tenían una herencia que la muestra, pero sabemos que la herencia que nos dejó Jacob fue eso. Amén. La herencia de nuestro Señor Jesucristo, y que para nosotros, aunque nosotros no pertenecíamos a ese pueblo, pero Dios en su misericordia nos acogió en sus manos. Amén, amén, gloria a Dios. Y el pueblo de Israel, que es el heredero de esta promesa, aún hay muchos que no han entrado. Pero la palabra dice que ellos llegarán, que muchos de los del pueblo de Israel llegarán y recibirán esa herencia. Y cuando esto suceda, dice que el Señor Jesucristo estará muy a las puertas para llegar de nuevo a esta tierra para llevar a su iglesia, hermano. Amén, amén, amén. Y es tremendo porque como usted dice que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, entonces vemos que Dios cambia personas. O sea, Dios cambia al que menos uno piensa, al sicario, la prostituta, incluso nosotros. O sea, nosotros quién éramos antes en el mundo, personas que pronto hacemos cosas indebidas, pero cuando Dios se nos presenta, cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios nos cambia nuestra identidad. Amén. Dios le cambió la identidad a Jacob. De pronto Jacob tenía una identidad del mundo, pero ya cuando se encuentra con Cristo, que le cambia el nombre, ya es una entidad del cielo, una entidad del reino. Y creo que también nosotros también tenemos esa identidad que es del cielo, amén. Y vemos la grandeza de Dios porque dice en el versículo 10, dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Es tremendo porque nuestros padres nos ponen nombre. Amén. Pero cuando Dios pone nombre es algo más especial. O sea, da a entender que nosotros tenemos un nombre en el cielo. Amén. Tenemos un nombre allá arriba. Dios lo sabe. Entonces es importante esto porque Dios le pone un nombre. O sea, es como hijo a padre. ¿Qué más padre que Dios que nos pone un nombre? Es algo especial. O sea, da a entender que Jacob era muy especial para Dios, aunque tenía un nombre que significa hurtador, robador, pero Dios le cambió la entidad a Israel. Y dice en el versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Amén. Crece y multiplícate. O sea, esa es la bendición que Dios tenía para Jacob. O sea, multiplicar, crecer. Y lo que Jacob hizo, eso lo estamos viendo hoy en día. O sea, la bendición que Dios le dio a Jacob, aún la estamos viendo. Vemos familias que se multiplican, hogares. Ya la palabra ya está ahí, pero vemos la obediencia de Jacob, que fue que obedecer a Dios, ir a Betel. Dios le cambió el nombre y le dijo, multiplícate. Esa es una gran bendición de Dios. Aquí recibieron la bendición prácticamente toda su familia, aunque uno ve porque ve que Raquel se alzó con los dioses del papá, se los llevó. Así y es. todas esas cosas, ¿cierto? Pero más sin embargo, era una mujer obediente a su esposo. Llegamos a la muerte de Raquel en el versículo 16. Y es muy tremendo, hermanos, porque la muerte de Raquel sucede en un lugar especial que dice que fue cerca de Belén, o prácticamente en Belén. Dice que al llegar a Éfrata, cuando dio la luz Raquel, hubo trabajo en su parto, o sea, cuando nació Benjamín. Cuando nació Benjamín, en el nacimiento de Benjamín, murió Raquel. ¿Cierto? Ahí murió Raquel. Ella le deja un nombre y le dice que lo pusieran por hombre Benoni. Pero Jacob dijo, no, yo no lo voy a poner Benoni, lo voy a poner Benjamín. Y Benjamín le pone nombre a este hijo, ¿cierto? Amén. Pero es tremendo porque Raquel muere precisamente en Belén, donde venía el Señor Jesucristo.
ella murió en aquella parte. En el Nuevo Testamento nos habla donde dice que Raquel lloraba a sus hijos cuando hizo esa matazón tan horrible Herodes persiguiendo al Señor Jesús. Y es precisamente porque Raquel murió prácticamente en Belén. Allí fue sepultada Raquel. Aunque de ella no venía la descendencia de la tribu de Judá, porque eso también es importante, porque en los hijos de Jacob vemos que la tribu de Judá viene de la concubina de Jacob, no de Raquel. Raquel tuvo a José y tuvo a Benjamín, pero la concubina de donde vienen las familias. Y es muy tremendo porque dice que salió Rubén, el primogénito, de Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Zabulón. Miren, hermanos, o sea, todas las tribus que salieron de esta concubina. Amén, amén. Entonces es ver cómo Dios no hace excepción de personas. Amén, poderoso. ¿Ah? ¿Qué dice usted, hermano? Es tremendo porque Dios es Dios, Dios omnipotente. A Dios no lo debemos como encarcelar, como en un frasco, ¿no? Y vemos la grandeza de Dios porque Dios hace como Él quiere. Como Él quiere. Amén, hermano. Amén. Porque a veces decimos, no, Dios que va a hacer algo con esa persona tan, pero esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día sucede de que cuando alguien, una persona importante para Dios, pero que es menospreciada para el mundo, se convierte a Dios, la gente murmura. Y la gente dice, pues mire esa cosa que se va a hacer y Sí. que ahora leyendo la Biblia, mire esa porquería, ahora leyendo la Biblia y quién era. Es ver la misericordia del Señor Amén, amén. en cada uno de nosotros, que la redención, la salvación está para cada uno de nosotros. Amén. Simplemente es que el hombre se arrepienta, Así se es. vuelva, Amén. reciba a Cristo y empiece a vivir esa vida. Aleluya, sí. Sí, eso es de la bendición porque Dios lo que hizo con las tribus y sabemos que ese fue el plan de Dios, ¿no es cierto? Construir el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y vemos la grandeza porque como usted dice, de la concubina Dios como obró. Y sabemos que así como Dios obra en el pasado, en ese tiempo, Dios aún sigue obrando en personas que de pronto para el mundo son un desecho, de pronto para el mundo no valen nada, pero para Dios son un tesoro. Amén. Porque a veces miramos de ojos naturales, pero Dios ve más allá. El velo del corazón, Amén. hermano. Dios ve más allá. Entonces vemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito grande y solamente Dios lo sabe. Amén. 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 Así, mis queridos hermanos, que yo creo que esta palabra debe animar nuestros corazones y debemos de saber de que Dios nos ha dejado en la gran comisión una responsabilidad aquí en la tierra. Amén, amén. Dios no necesita de nuestra ayuda, pero Él le plació colocarnos a cada uno de nosotros para llevar este mensaje de salvación. Amén, aleluya. Las buenas nuevas del cielo a la tierra, hermano. Tiene que seguir. Tenemos que perseverar, hermano. El enemigo no es más que no está contento con nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que ser valientes y echar para adelante, porque dice la palabra que serán los que heredan el reino de los cielos, son los valientes, hermano. Amén, amén. Y la obra en esta tierra, nosotros tenemos que cumplirla como pueblo escogido de Dios, como iglesia de Cristo, para llevar tanta alma necesitada, hermano. Amén, amén. Así es. Uno no es sino mirar precisamente en su propia familia, hermano. Y la verdad, duele en el corazón. Mirar afuera a los vecinos, mirar en las calles, en los parques, ver cómo la gente se pierde. Y a veces nosotros nos hacemos los de la oreja gorda por cualquier dificultad, por cualquier roce que tenemos, paramos la obra que nos han encomendado, porque yo creo que nosotros es un llamamiento de Dios. Esto no es llamamiento de hombre que nosotros estemos tratando de hacer la obra de Dios, llevando este mensaje de salvación a la gente necesitada. Amén, amén. Porque las almas se están perdiendo. Bastante, bastante. Y nos debe de doler, hermanos, que la gente se pierda.
Bueno, mi querido hermano, es una palabra muy hermosa. Despídanos en oración. Amén, qué bendición. Fue un tiempo de gran bendición, un tiempo donde Dios nos habló. Así que vamos a orar para que Dios sea obrando, Amén. tanto en este grupo como aquellas personas que nos están viendo por este medio. Amén. Padre, damos gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por cada versículo que leímos, Dios mío, Señor. Toda la gloria es para ti. Padre, que sea tú bendiciendo cada persona que nos esté viendo por este medio. Amén. Te pido, Padre, que tu gracia, Dios mío, Señor, tu bendición sea reposando en cada familia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, damos gracias y los bendecimos y nos despedimos. Dios les bendiga grandemente. Amén.